El escritor romano Plutarco lo confirma. Dice específicamente que ella no es hermosa. Las imágenes computarizadas permiten hacer una reconstrucción del rostro de Cleopatra. Esta sería su apariencia al inicio de su apasionada relación con Julio César. Si no lo sedujo con su belleza, ¿cómo logró una de las conquistas más célebres de la historia? El hecho de ser poco agraciado no implica que no se pueda ser un buen amante. Las fuentes antiguas indican que su personalidad, su habilidad de conversar en muchos idiomas simultáneamente, eran sus atractivos. Cuando ella entraba en una reunión, la gente dejaba de hablar y volteaba para escuchar lo que ella tenía que decir. Así que su personalidad magnética, su gran intelecto, su habilidad para usar sus dotes físicas, esas cosas hacían de ella una persona realmente extraordinaria. Esta es una historia de seducción, no de amor. Para Julio César, Cleopatra era una reina legítima que apoyaría sus intereses en Egipto. Para Cleopatra, él era el camino hacia el trono y usará todos los medios para llegar a él. Lo que me llama la atención es que Cleopatra considera estar al mismo nivel que la persona más poderosa de la Tierra. Ella se siente absolutamente cómoda usando su sexualidad para obtener y conservar el poder. Viviendo con Julio César en Alejandría, Cleopatra pudo saldar cuentas con su hermano y esposo. Dada la tradición familiar, no llegarán a una solución pacífica. Ptolomeo se enfureció al descubrir a Cleopatra viviendo con Julio César. Él y su hermana Arsínoe lo sitiaron durante 3 meses. Sin embargo, enfrentarse al César rindió amargos frutos al niño rey. A comienzos del año 48 a.C., en la batalla del Nilo, las legiones romanas sometieron a las fuerzas de Ptolomeo. Miles de soldados huyeron, pero Ptolomeo de 13 años murió ahogado mientras intentaba escapar de Julio César, arrastrado por el peso de su armadura de oro. Tras la muerte de su hermano, Arsínoe fue enviada lejos, a Éfeso, en la actual Turquía. Julio César ganó la guerra y Cleopatra conquistó Egipto. Se embarcaron en una travesía en el Nilo para celebrar la victoria. Hay una gran diferencia de edad entre ellos. Ella tiene 18 años, mientras que él tiene 52. El tipo de relación que tienen Cleopatra y Julio César es confuso. Por un lado, un año después de su crucero por el Nilo, ella va hacia Roma con él. Julio César la acomoda en una villa, erige una estatua en su honor. Sin embargo, por el otro lado, la esposa del César está en esa ciudad y a los romanos no les agrada Cleopatra. Según Cicerón, el orador romano, todo mal viene de Alejandría. Pero el César no la menciona en el informe oficial sobre la guerra que se llevó a cabo en esa ciudad. Entonces su relación realmente nunca se oficializa. Cleopatra es la amante de Julio César, pero está en un limbo. Cualquier mujer en su posición intentaría ser discreta, pero Cleopatra disfruta del drama. 9 meses después de haber conocido a Julio César, da a luz a un hijo y no duda en hacerle saber al mundo quién es su padre. Julio César nunca reconoció oficialmente al hijo de Cleopatra como suyo. Ella lo relacionó con él a través de su nombre. El nombre era Ptolomeo XV, Filópator, Filómetro, César. Su sobrenombre era Cesarión, que significa pequeño César. De esa forma, Cleopatra consolidó su posición y su importante papel en Egipto. Supuestamente tuvo un hijo del hombre más poderoso del mundo romano. El malévolo hermano y esposo de Cleopatra, así como una de sus hermanas, está muerto. Tiene a Julio César en su lecho y al pequeño César en su regazo. Haber seducido, asesinado y manipulado al parecer ha traído buenos frutos a Cleopatra. Sin embargo, la violenta política romana destruirá su mundo perfecto. ...15 de marzo del año 44 a.C., el día de la muerte de Julio César.
El mundo perfecto que Cleopatra construyó para sí se cayó a pedazos. Debe haber sido muy difícil para ella estar en la cima del mundo, a salvo de cualquier incidente, y luego enterarte de que el hombre en el que depositaste toda tu esperanza, tu compañero de vida, ha sido asesinado de una forma tan violenta. Estoy seguro de que Cleopatra pudo actuar con rapidez a pesar de sentirse muy mal. Su actuación, como era de esperarse, fue brutal. Sin la protección del César, todos los pretendientes al trono de Egipto la tienen en su mira. Su rival más directo es el único hermano que ha sobrevivido, Ptolomeo XIV, de 13 años de edad. Nunca representó una amenaza, pero tras la muerte de Julio César, el chico desaparece de las fuentes históricas misteriosamente. Su hermano menor, Ptolomeo XIV, desaparece de las fuentes históricas egipcias. No dan cuenta de qué le sucedió, pero las fuentes romanas indican que un historiador llamado Josefo atribuye la culpa del asesinato a Cleopatra. Lo más relevante que nos dice Josefo es que realmente ella lo envenenó. Empieza a distinguirse un patrón de coincidencias entre ella y el uso de venenos. Dicen que probaba distintas sustancias con los prisioneros para determinar cuál era más rápido. Incluso años después lo hizo con los sirvientes. El asunto se torna más dramático. ¿Cleopatra habría sido capaz de envenenar a su propio hermano? Tiene la motivación, tal vez tiene la oportunidad de hacerlo, pero tiene los medios. Un toxicólogo tiene la respuesta. Cleopatra tenía muchos venenos a su alcance. Habría tenido todos los venenos botánicos y varios de los metálicos como el arsénico. No hay duda de que tenía fácil acceso a ellos. El primer sospechoso es el rododendro, una planta tóxica que florecía en la época de Cleopatra. Pero el Dr. Erickson lo elimina de la lista. Se necesitaría una gran cantidad de rododendro para que sea verdaderamente siniestro o mortal. Es más probable que haya usado extracto de beleño. El beleño es muy interesante. Cleopatra había podido conseguirlo gracias a que le importaban mucho los cosméticos y el maquillaje. Eran parte de su realeza, de su belleza. Y muchos productos cosméticos de la época contenían sustancias venenosas en cantidades muy pequeñas para causar envenenamiento total en el organismo. Si el beleño entra al sistema, los síntomas que causa incluyen agitación, taquicardia, ataques y convulsiones. En grandes cantidades causaría la muerte. Probablemente no sea buena idea usarlo para matar a alguien. El beleño mata lentamente. No es la manera ideal de deshacerse de alguien rápidamente. Por lo tanto, solo queda el extracto de una planta tóxica llamada acónito. Esta sustancia en pequeñas cantidades puede ser letal. Los graves efectos del acónito son evidentes y bastante dañinos. Los síntomas del envenenamiento con acónito incluyen vómito y diarrea. El veneno tiene un efecto letal. Detiene el funcionamiento del corazón, los pulmones y los demás órganos. Es difícil de detectar. Se agrega algo de beber o de comer. Está a disposición de cualquiera. Era muy popular en la época de Cleopatra. Este podría ser el veneno, aunque las fuentes no indican qué usó Cleopatra para matar a su hermano. Sería la opción perfecta para ella. En la antigüedad se conocía el acónito como la reina de los venenos. ¿Qué mejor para Cleopatra que usar la reina de los venenos? Habría sido muy fácil para Cleopatra darle un poco de acónito a su hermano. Además, sería capaz de hacerlo. Era una mujer con ambiciones políticas. Era el lado oscuro de su personalidad. Su única preocupación era mantenerse con vida en la política. Por lo tanto, su hermano era desechable. El perfil psicológico de Cleopatra no promete nada bueno. El hecho de que Cleopatra haya asesinado a un familiar cercano como su hermano denota claramente una conducta psicopática, asesinar sin culpa o remordimientos. Cleopatra logró eliminar a su hermano, pero sin César sigue siendo vulnerable. Para mantenerse en el trono, necesitará establecer una nueva alianza. Usar el sexo y la seducción ya le fue útil una vez. No es necesario cambiar la fórmula del éxito. Cleopatra se acerca a Marco Antonio de 42 años.
uno de los generales más cercanos a Julio César. El Imperio Romano se divide en dos, la mitad oriental y la mitad occidental. Marco Antonio controla todo el este. Cleopatra, el misil sexual, tiene un nuevo objetivo. A ella le interesa mantener fuertes las relaciones con el Imperio Romano para asegurar el trono. Hará lo que sea para impresionar a Marco Antonio. Cleopatra se dedica por completo a extender su reinado en Egipto. Es la hora de la verdad en el Nilo. Su primer encuentro ya es leyenda. Ella tiene 28 años y está en la flor de la vida. Cleopatra monta todo un espectáculo. Llega en un bote con popa de oro, remos cubiertos de plata, todo oliendo a su perfume y ella vestida de Afrodita. Cuando se conocen, vuelan chispas. Es el comienzo de una relación legendaria, propulsada por una fuerte combinación de sexo y poder. Todo lo que hacen Cleopatra y Marco Antonio es fuera de lo normal. Cleopatra y Marco Antonio compiten entre sí constantemente, siempre intentan superar al otro. En una ocasión, Cleopatra le dijo a Marco Antonio que podría gastar 10 millones de sestercios en una cena, que hoy serían como 100 millones de dólares. Ella tiene 2 perlas grandes, coloca una en una copa de vinagre, la disuelve y se la bebe. Así que en ese momento consumió 100 millones de dólares en un solo trago. Disolver una perla en vinagre es una de las leyendas de la vida de Cleopatra, algo que los romanos usaron para ilustrar lo inmoral que era. ¿Se puede confiar en el juicio de los romanos? Ahora recrearemos lo que podría haber pasado. Veremos si en realidad una perla puede disolverse en vinagre. Tomaré esta perla cultivada moderna. Es el gran momento. Ahora la dejaré caer aquí. Podemos ver que está reaccionando con el vinagre en el fondo y en la superficie de la perla. Poco a poco se genera dióxido de carbono cuando se acumula y se convierte en una gran burbuja que sale a flote. La superficie se erosiona muy lentamente a medida que se disuelve y reacciona con el ácido acético, y las burbujas de dióxido salen a la superficie. Funciona, pero disolver una perla es un proceso sumamente lento. Esto solamente nos lleva a cuestionar por completo la idea de disolver una perla que luego podría beberse como una solución neutra. Ocurre demasiado lento como para ser un truco que se muestra durante una cena. Al parecer, los escritores romanos se dejaron llevar por la exageración en su deseo de demonizar a Cleopatra. No hay ninguna duda, Cleopatra es una mujer seductora. Su vida estuvo llena de excesos, pero esta historia no habla únicamente de anécdotas que llaman la atención, sino que está hablando de la verdad. Lo que sí lograron captar es que la relación entre Cleopatra y Marco Antonio es muy apasionada. Se basa en una excitante combinación de sexo y poder que terminará por destruirlos. Cleopatra y Marco Antonio son la super pareja de la antigüedad, algo que a ella le viene muy bien. Cleopatra es una mujer dramática, nunca hace nada a pequeña escala. Es exactamente lo mismo que le hace a Julio César al salir de una alfombra. Hacer lo que sea para llamar la atención del hombre que necesita tener a su lado. Marco Antonio se convierte en el gran amor de la vida de Cleopatra. Hay un increíble lazo carnal entre ellos. La historia de amor más grande que la historia ha conocido. Tiene que ser la intimidad entre Cleopatra y Marco Antonio. La química entre ellos es increíble. Sin embargo, la relación va más allá del sexo. Cleopatra y Marco Antonio controlan nuevos territorios al este que van desde Armenia hasta Libia. Yo diría que la relación entre Cleopatra y Marco Antonio estaba basada en la sed de poder. La energía que crean en la cama llega incluso hasta la arena política. La